Este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 8 de febrero, otra nueva semana de duro enfrentamiento a la COVID-19. Cumple en unos días la nación 11 meses de duro combate contra el SARS-CoV-2 desde el pasado 11 de marzo de 2020, cuando se diagnosticaron 3 pacientes diagnosticados con la COVID-19, 3 italianos, y hasta este momento se han contagiado más de 32.000 cubanos y han fallecido 238 lamentablemente como consecuencia de la enfermedad. Cifras que nos deben llevar a la responsabilidad y a la cautela en tiempos de rebrote. Me acompañará en este primer momento de conferencia de análisis sobre la situación epidemiológica el intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres, y le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, al intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. El día, si no fuera por los 2 fallecidos que lamentablemente tenemos que informar en el día de hoy, pues parece que vamos enrumbando, ¿no? En cuanto al número de casos, en cuanto al comportamiento de las variables, pero bueno, lamentablemente tenemos que informar del fallecimiento de 2 personas con la COVID-19 en nuestro país. Una era una paciente de 78 años de edad del municipio Cerro, aquí en La Habana, contacto de un caso confirmado previamente al diagnóstico de ella, con algunas comorbilidades, una demencia senil y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que previamente predispone mucho a las complicaciones. Comenzó con los síntomas el día 25 de enero, falta de aire, una tos productiva y un decaimiento muy marcado. Se evaluó por su médico de familia, se le hizo el test de antígeno, se diagnosticó, se ingresó, estuvo varios días ingresado, 11 días estuvo ingresada esta paciente y finalmente hace un episodio súbito de falta de aire, hipoxemia, hipotensión arterial, bradicardia intensa, que se acompañó de una parada cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible su recuperación. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades y a todas las personas que lamentamos el fallecimiento de esta paciente en el día de ayer. El otro es un paciente de 63 años de edad, del municipio Arroyo Naranjo, aquí en La Habana también, que entre los elementos epidemiológicos de los antecedentes pudiera ser un contacto de caso positivo, en lo cual se está precisando bien, con antecedentes de ser hipertenso, asma bronquial y un hipertiroidismo, que comenzó con síntomas el 16 de enero, realmente fiebre, cefalea, toma del estado general fueron sus síntomas iniciales. Se atendió, se diagnosticó, estuvo 20 días ingresado en hospital, de ellos 15 en terapia intensiva y realmente desde el 23 de enero tuvo una evolución desfavorable, con un empeoramiento clínico, radiológico, hemogasométrico, una infección respiratoria severa, resistente a varias opciones terapéuticas y lamentablemente en el día de ayer pues hizo una parada cardíaca en asistolia. Se hicieron todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, igual que se hace con todos los pacientes, pero no fue posible su recuperación. Este paciente que lamentamos al igual que todos y damos las condolencias a sus familiares y amistades, pues era médico del Hospital Fajardo, muy querido como todo el personal de la salud y muchas personas, y que realmente tuvimos que lamentar su fallecimiento
en el día de ayer. Con este comportamiento, pues, en Cuba, en el día de hoy, 16.174 pacientes ingresados, de ellos 3.194 sospechosos, en vigilancia 7.385 y activos un total de 5.595, discretamente inferior al día de ayer, pero de todas formas una cifra elevada de pacientes ingresados con el PCR positivo a la COVID. Ayer logramos superar las 18.000 muestras, casi 19.000 muestras, 18.981 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 se procesaron en nuestro país. Ya en estos momentos con 20 laboratorios, al quedar inaugurado y llevar varios días en periodo de puesta en marcha, pero ya consolidado su trabajo en la provincia de Pinar del Río y la provincia de Cienfuegos, que ya procesaron muestras en el día de ayer. Eso ha hecho posible que ya casi hayamos procesado 19.000 muestras para el diagnóstico de la COVID, y de esas 19.000 que se procesaron, pues resultaron positivas 653. Estamos hablando del 3,4%. Una disminución, una cifra alta para Cuba, para no confiarnos, una cifra alta para Cuba, pero que indiscutiblemente la positividad de las muestras estudiadas fue inferior y el número, como se puede apreciar, pues también fue inferior. Con este comportamiento hasta el día de ayer, el país acumula 2.030 muestras estudiadas, analizadas, 2.030.386, y se han diagnosticado un total de 33.484 personas con la COVID-19. 2 millones, ahí 30.386. Perdónenme, 2.030.386 muestras estudiadas, pero se han diagnosticado 33.004, gracias Gisela, 484 personas con la COVID-19, que eso da una positividad de 1,65%. De todas las provincias, ayer se procesaron muestras en una mayor cantidad, aunque La Habana, con la complejidad epidemiológica que presenta, pues el porciento mayor, le sigue Santiago de Cuba, le sigue Ciego de Ávila, Matanzas, Villa Clara, Holguín, Pinar del Río, y así de todos los territorios se analizan muestras para detectar la COVID-19 en todos ellos. El 93,3% de todos los pacientes diagnosticados, contacto de caso confirmado previamente. Grupo de riesgo que siempre reiteramos, y lo reiteramos para que cualquiera persona que haya estado en contacto con alguien que se sabe que ha sido positiva a la COVID, pues inmediatamente sea precisado, sea identificado. Ya en estos momentos, en prácticamente toda Cuba, La Habana todavía no en su totalidad, estos contactos de casos confirmados, al igual que los contactos de casos sospechosos que se habían mantenido en ingreso domiciliario en sus domicilios, valga la redundancia, ya en estos momentos se ingresan en centros de aislamiento, teniendo en cuenta las dificultades que tuvimos para que cumplieran realmente con la cuarentena. En el acumulado, el 86,3% de todos los diagnosticados en Cuba pues han sido contactos de casos positivos. Ayer, 14 de las 653 personas diagnosticadas con fuente de infección en el extranjero llegaron a Cuba ya con diagnóstico de la enfermedad, con la enfermedad incubándose, y en el acumulado el 12,8%. El 4,6% de los diagnosticados ayer están vinculados con viajeros internacionales, o sea, han sido contactos de viajeros internacionales.
En el acumulado el porciento es de un 37,9%. Por provincias, La Habana, al igual que desde hace varias semanas, con el mayor número, 289. Santiago de Cuba en segundo lugar, 107. Ciego de Ávila, que había mantenido un control ya en los últimos días, está aportando o diagnosticando un número importante de casos, 42 en el día de ayer. Pinar del Río 41, Guantánamo 40, estos dos últimos aparentemente inferior, pero de todas formas muy alto. Villa Clara 31, Matanzas 21, Camagüey 17, Mayabeque 16, Santi Espíritus 12, Holguín 11, el municipio especial Isla de la Juventud, marcando también un número de casos que para el universo de la isla es elevado, 10, Granma 9, Artemisa, al igual que Cienfuegos, con 3 casos diagnosticados ayer, y Las Tunas diagnostica un caso en el día de ayer. El 55,6% de todos los pacientes diagnosticados ayer del sexo femenino, en el acumulado es el 48,8%, pero en el acumulado de pacientes diagnosticados en Cuba, el 51,2% han sido del sexo masculino. 47,9% de todos los diagnosticados totalmente asintomáticos, eso es en el día, en el acumulado es el 54,8%, comportamiento que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, y por grupos de edades, nuevamente nos detenemos en los menores de 20 años de edad. Ayer pudimos ver un reportaje de una niña recuperada, el agradecimiento de la madre al esfuerzo de los profesionales, que creo que es encomiable el reconocimiento de lo que representa este grupo de edad para cualquier familia, para cualquier persona. Ayer menores de 20 años se diagnosticaron 126 jóvenes, niños. De ellos en edades pediátricas 88. Ya con estos 88 se acumulan 3.604 niños jóvenes de 18 años y menos que han sido diagnosticados con la COVID-19. De esos 3.604 activos hoy, la cifra más elevada que hemos tenido desde que comenzó la pandemia, 711 en este grupo de edad que se encuentran ingresados en nuestros hospitales pediátricos activos. Ya han egresado el 79,7% de todos los diagnosticados y se reporta un paciente que ya lo habíamos informado ayer de aquí de La Habana, que está ingresado grave, un grave estable, me especificaba hoy en la mañana la doctora Lisset. Y la doctora Lisset también esta mañana me pedía una reflexión para seguir o para incrementar la protección a este grupo de edad en el cual los padres, los abuelos, la sociedad tenemos una responsabilidad, ya que algunos entre que son jóvenes y no tienen la madurez suficiente y que son niños y que nos corresponde, pues somos nosotros los que tenemos que ocupar. Y me decía Lisset, en los primeros 6 días del mes de febrero se reportan 576 pacientes con COVID en edades pediátricas, con un promedio de 96 casos por día. Es una cifra muy alarmante en la cual, insisto, tenemos que intervenir más activamente a todos los que nos corresponde una responsabilidad. De 20 a 39 años de edad se diagnostican 198 personas, de 40 a 59, pues 240, y nuevamente el grupo de más de 60 años de edad, con el riesgo que entraña la COVID en este grupo de edad, fue una cifra elevada, 122. Los 653 casos diagnosticados ayer
El mayor número, como también ocurre hace varias semanas, 639 de transmisión autóctona y 14 pacientes diagnosticados fueron importados en el día de ayer, o sea, se identificaron en el día de ayer. De La Habana 2 importados, de 10 de octubre y Plaza de la Revolución 1 cada uno, de Matanzas 2 también, de Cárdenas y Perico con 1 cada uno, de Villa Clara los 2 importados que se diagnostican ayer son de Cifuentes, el importado que se diagnostica en Santi Espíritu de Cabaiguán, los 3 importados que se diagnostican en Ciego de Ávila, pues del municipio de Morón, en Camagüey un caso importado que es del municipio cabecera, en Las Tunas un caso importado del municipio Manatí, en Holguín 2 casos importados de Holguín, municipio cabecera, y Rafael Freire, 1 de cada uno. Ese es el comportamiento, la distribución por provincias y municipios de los 14 personas, pacientes con importados que se diagnosticaron ayer. De los importados por países, de Rusia 7, de Estados Unidos 5 y de España y Panamá 1 de cada uno de estos países. En resumen, se diagnosticaron 9 extranjeros y siempre hago la salvedad, no necesariamente importados, algunos son de transmisión autóctona. Por ejemplo, se diagnosticaron 4 congoleses de transmisión autóctona, un estadounidense importado, una beliceña autóctona, una de España, que es un caso autóctono también, una sudafricana, un caso autóctono, contacto de un caso confirmado, y un francés, que es un caso autóctono de contacto de un caso confirmado. Pacientes con transmisión autóctona diagnosticadas ayer, la cifra más elevada en comparación con los importados, 639. De Pinar del Río, con una afectación de 8 de sus 11 municipios, o sea, una dispersión todavía importante, 41. El mayor número de Pinar del Río Cabecera, 30, de San Luis 3, de Consolación del Sur y Los Palacios 2 de cada uno, y de La Palma, Guane, Sandino y Viñales, un paciente autóctono de cada uno de ellos. Artemisa, 3 pacientes autóctonos, 2 del municipio Artemisa y 1 del municipio Bauta. La Habana, con una cifra elevada de casos autóctonos, discretamente inferior a ayer, pero de todas formas elevada, con una dispersión en 14 de sus 15 municipios, pues tiene 287, de Arroyo Naranjo 43, de Boyeros 33, de Centro Habana 29, 10 de octubre 26, Plaza de la Revolución 25, al igual que Habana Vieja, Playa 22, Marianao 18, San Miguel del Padrón y Cerro con 16 cada uno, Cotorro 13, La Lisa 10, Habana del Este 6 y Guanabacoa 5. Reitero, 14 de sus 15 municipios, y ahí se ve algunos municipios que han venido marcando una cifra elevada durante los últimos 15, 21 días. Mayabeque, afectados 6 municipios de los 11 que tiene, de todas formas una dispersión que tal vez vaya disminuyendo, igual que el número, 16 casos confirmados, de San José de las Lajas 6, de Madruga 4, de Nueva Paz 3, y de Jaruco, Guines y San Nicolás, 1 de cada uno. En Matanzas se diagnostican 19 casos, como ocurre desde que se empezó a incrementar la transmisión. Municipio Matanzas y Cárdenas, 8 y 7 cada uno, respectivamente, pues con el número mayor. Jagüey Grande 2 y Jovellanos, Calimete y
y Jovellanos y Calimete con 1 cada uno. Los 3 pacientes autóctonos que se diagnostican en Cienfuegos son del municipio cabecera. En la provincia de Villa Clara, los 29 pacientes autóctonos, el mayor número en Santa Clara, municipio, 19, Santo Domingo 4, Ranchuelo 2 y Manicaragua, Encrucijada, Remedios y Cifuentes con 1 cada uno. Santi Espíritu diagnostica 11 casos autóctonos, 8 del municipio cabecera, 2 de Trinidad y 1 de Yaguajay. Ciego de Ávila, como habíamos comentado, con una cifra elevada, 39, 15 del municipio cabecera, 14 de Morón, 5 de Bolivia, 4 de Ciro Redondo y 1 de Chambas. En Camagüey se diagnostican 16 casos autóctonos. Del municipio Camagüey la cifra mayor, 10, Nuevitas 4, Césped y Florida con 1 cada uno. En Holguín 9 casos autóctonos. De Moa, donde se trabaja duro para controlar la transmisión, 4 casos autóctonos. Y de Báguano, Jibara, Holguín, Mayarí y Antilla, pues 1 caso confirmado de cada uno de estos municipios. Una afectación de 6 municipios de los 14 que tiene este territorio. Granma diagnostica 9 casos autóctonos, 6 del municipio Bayamo, 2 de Manzanillo y 1 de Cauto Cristo. Santiago de Cuba, aunque inferior, todavía con una cifra elevada, 107 casos autóctonos, con afectación de 6 de sus 9 municipios. Santiago Cabecera, 83, Songolamaya 10, Contramaestre 9, Palma Soriano 3, y Guamá y Segundo Frente con 1 caso autóctono cada uno. Guantánamo diagnostica 40 casos autóctonos, inferior pero elevada la cifra todavía, del municipio Guantánamo 38 y de Manuel Tames y Caimanera 1 de cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud pues vuelve a diagnosticar una cifra que para este municipio es elevada. Estamos hablando de 10 casos autóctonos de transmisión en el territorio. Se adoptan importantes medidas, pero de todas formas mantiene una transmisión elevada. En el gráfico de barras donde se ven los autóctonos y los importados, se puede apreciar que sigue predominando los casos autóctonos sobre los importados, pero, como yo decía al inicio, sin que nos confiemos ni un tantico así, pues se aprecia una reducción en el número de pacientes diagnosticados en el día de hoy, después de habernos mantenido durante 5 días con una cifra que no lograba bajar y durante 9 días con cifras muy elevadas. Menos 200 casos hoy, doctor. Menos 200 casos hoy en comparación con el día de ayer. De los 639 casos autóctonos, ya estoy hablando, ahorita hablé de todos, pero ahora estoy hablando de los autóctonos, el 95%, 1% mayor, son contactos de casos confirmados. Y de ellos, 2 son contactos directos de viajeros. Las tasas se mantienen sin cambio en el orden de las provincias. Guantánamo con la tasa más elevada, discretamente inferior pero elevada, 264,62. La Habana 253,09. Santiago 188,17. El municipio especial Isla de la Juventud 134,17. Y de ahí para allá Mayabeque, Pinar, Ciego, y se mantienen como las provincias de menor tasa, pues Granma con 10,88 y Las Tunas con 7,69. La curva de Cuba, Cuba con una tasa de casos positivos a la COVID por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, con una tasa de 105,63.
Y la curva parece que quiere medio que aplanarse, medio que ponerse en meseta, pero de todas formas tenemos que ver la evolución de los próximos días. Los municipios que más aportan, o que aportan, digamos, el 53% de la incidencia de COVID-19 en nuestro país, pues no tienen mucho cambio. Se mantiene Guantánamo con 500,38, Habana Vieja 443,07, Centro Habana con 439,75, Plaza, Minas de Matambre, Regla, Santiago de Cuba, Cotorro, Cerro, 10 de octubre, Marianao y Madruga, con una cifra de 248,77. 8 de estos 12 municipios que aportan, reitero, el 52% de la incidencia de Cuba, en La Habana, la de mayor complejidad, y uno de Guantánamo, al igual que uno de Mayabeque, uno de Pinar del Río y uno de Santiago de Cuba. Muy brevemente, en la provincia de Guantánamo, el 90% de los municipios con afectación, y el municipio cabecera, Guantánamo, con una tasa de 500,38, Caimanera, San Antonio del Sur y El Salvador, con las tasas más elevadas. Y una curva que, al igual que la de Cuba, parece que quiere empezar a disminuir. La Habana, aún con una presencia y dispersión del virus en todos sus municipios, con un total de 8 municipios que tienen la mayor afectación: Habana Vieja, Centro Habana, Plaza, Regla, Cotorro, Cerro, 10 de octubre, Marianao, Arroyo Naranjo, Boyeros, que tienen la mayor afectación, y con una curva que en menor cuantía, pero parece ser que también quiere ir hacia una disminución. Santiago de Cuba, que es la tercera provincia con mayor tasa de Cuba, con presencia y dispersión del virus en todos sus municipios, la cabecera provincial con la mayor complejidad y una tasa de 329,94, aunque también tienen tasas elevadas San Luis, Songolamaya y Guamá. Y la curva, más o menos, parece que quiere coger su paso. Finalmente, cuando vemos todas las curvas en la misma cuantía, Pinar del Río todavía no se ve con una disminución, Santiago y La Habana, como comentamos ya, Mayabeque mantiene una cifra que va incrementándose, Guantánamo quiere coger el paso, y el municipio especial Isla de la Juventud oscila, fluctúa en un número elevado de pacientes diagnosticados. Finalmente, de los 33.484 pacientes que se han diagnosticado con la COVID-19, como recordaba Gisela, desde el día 11 de marzo, que se diagnosticaron aquellos 3 primeros pacientes con COVID, se mantienen ingresados el 16,7%, 5.595. Cifra elevada de casos activos todavía. De estos 5.595, el 98,8%, o sea, 5.527, con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 2 personas en Cuba en el día de ayer con la COVID-19, y con este comportamiento pues ya suman un total de 240 fallecidos, que, como siempre explicamos diariamente, pudiéramos decir que una letalidad baja, un 0,72%. Si la comparamos con el 2,18% del mundo y con el 2,46% de letalidad de la región de las Américas, pero que, como también decimos diariamente, trabajamos para que siga siendo todavía más inferior, y que realmente con nuestros protocolos de tratamiento,
con el algoritmo que se sigue con los pacientes. Acuérdense que muchas veces desde el estadio de sospechoso o desde el estadio de contacto en algunas ocasiones, pues se empieza a aplicar tratamiento, pues logremos seguir reduciendo esta letalidad. 2 personas evacuadas, 53 retornados a sus países. Finalmente una cifra superior de altas en el día de ayer, 855, 202 más que los diagnosticados en el día. Eso es favorable, eso ayuda a un balance positivo, ayuda a tener un número de activos inferiores, y no es por un problema de número, es que realmente estamos hablando de personas que ya se recuperan, que ya pasan a la actividad inicial de aislamiento, de ingreso en sus domicilios y después a su actividad normal. Y ya con estos 855 de ayer se acumulan 27.594 pacientes recuperados, que es el 82,4%. Aún con una cifra elevada de pacientes en terapias intensivas, 68 pacientes confirmados, de los cuales, lo que también es importante, 36 críticos y 32 graves ingresados en las salas de terapia intensiva. Finalmente, el gráfico donde se puede ver el número de casos diagnosticados en el mes de febrero, pudiéramos decir que en los 7 primeros días de febrero estamos hablando de 5.892. Indiscutiblemente, si no logramos que se reduzca el número de casos diarios, lo cual sabemos que se trabaja y que se está haciendo todo el esfuerzo, pues debemos quedar con una cifra superior a enero, que fue de 15.536. Esperamos que no, que se pueda mantener a ese nivel o quizás inferior, pero los primeros 7 días, la primera semana, no ha sido buena en cuanto al número. 24 fallecidos acumulados, tasa de letalidad de 0,41%, baja, pero de todas formas alta para lo que quisiéramos tener en estos momentos. Esa es la información de la situación de Cuba, complementarla nada más con los elementos que pudimos precisar del comportamiento del arribo de pasajeros el día 6 y el día 7 de febrero, o sea, los 2 días en los cuales ya se aplicó el protocolo del aislamiento de todos los viajeros que lleguen por un periodo de 6 días. El día 6 con el arribo de 4 vuelos internacionales, 3 por el Aeropuerto Internacional José Martí y 1 por el Aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero. Se atendieron y controlaron un total de 454 personas entre pasajeros y tripulantes, y hay que decir que un número de estas personas, de los cubanos residentes, pues escogieron el aislamiento, hacerlo en un hotel, previendo un poco de más protección, tenían las condiciones. El día 7 de febrero, o sea ayer, se recibieron 4 vuelos también, 3 de compañeros colaboradores que vinieron de vacaciones de Venezuela, 1 de España, un total de 193 viajeros, y todos se distribuyeron, o sea, funcionó lo que se diseñó de trasladar a todos para la provincia de donde son, para el centro de aislamiento de la provincia a la cual ellos pertenecen, donde van a hacer el protocolo de los 6 días hasta tener el resultado del PCR que se le tome al 5.º día. Si es negativo, pues ya se incorpora a su familia o a la actividad que venía en Cuba, y si fuera positivo, que trataríamos de que no fuera así, pues iría entonces ingresado como un paciente confirmado
de la COVID-19. Ese es el comportamiento, Gisela, en el día de ayer, ya con las medidas aplicadas, lo cual indiscutiblemente esto, junto con el PCR que se exige antes de 72 horas antes de arribar, pues nos tiene que dar un resultado en cuanto al número de casos importados, ese no tanto, pero sí en cuanto a los contagios que se pueden producir por el contacto con pacientes importados de la COVID-19, ya que en los días de más riesgo, que es esa primera semana de arribo, pues va a estar aislado y se va a estudiar en ese momento. Son mejores cifras en relación con la jornada de ayer, aunque lamentablemente fallecieron 2 personas como consecuencia de la enfermedad. Le propongo una pausa, doctor. Correcto. En nuestro diálogo acostumbrado ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. La Nación reportó al cierre del día de ayer 653 pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 2 fallecidos, entre ellos un profesional de la salud, el querido profesor Llorente del Hospital Manuel Fajardo en la capital del país. A sus familiares y amigos, nuestras condolencias. Entre los datos manejados en esta conferencia, entre los más relevantes de este total de 653 casos positivos con el nuevo coronavirus, 639 autóctonos y 14 importados, 16.174 cubanos se mantienen ingresados en los hospitales del país. De este total, 5.595 son casos activos. Parece que la curva quiere bajar en esta jornada. Se han realizado un total de 18.981 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Explicaba en esta jornada el experto que a partir de la estabilidad en el procesamiento de muestras de los laboratorios de biología molecular en Pinar del Río y Cienfuegos, pues crece también, se incrementa esta cifra. Del total de muestras realizadas, fueron otorgadas 855 altas clínicas. Por tanto, hablamos de una jornada de balance positivo. El total de recuperados supera en esta ocasión al total de confirmados en la jornada. Las provincias con mayores cifras de contagio se mantiene, como es tendencia, La Habana, pero con una cifra menor, significativamente menor en relación con las jornadas en que llegó a tener casi 500 confirmados. La Habana hoy con 289 casos positivos a la COVID-19, Santiago de Cuba con 107 y Ciego de Ávila con 42. Entre los datos también relevantes que ha expresado en conferencia el doctor Durán, menores de 20 años, se han diagnosticado 126 pacientes, niños, jóvenes con la COVID-19, 88 en edades pediátricas y como dato también interesante a tener en cuenta para reflexionar sobre lo peligroso de la enfermedad es que en los primeros 6 días del mes de febrero se diagnosticaron 576 pacientes en los hospitales pediátricos. Atención a la familia porque siempre es un tema muy sensible. 96 casos por día. Ha sido la estadística manejada en conferencia de prensa por el especialista. Nosotros vamos a una pausa para conocer cuál es la situación epidemiológica en el mundo. Sin tocarse ojos, nariz ni boca. Lejos a las aglomeraciones. Con la prudente distancia. Y al tanto de las noticias. Le gana siempre. Y entramos en el segundo momento de conferencia de prensa para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este momento la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto, bienvenida. Y doctor, sí, el seguimiento a la nueva cepa es uno de esos temas que también a través de redes sociales y también algunos televidentes nos piden. Esa es una información que se dio hace unos días. Ese es un paciente que se diagnosticó procedente de Sudáfrica con
una cepa diferente a la que había circulado en nuestro país. Eso no se ha identificado que haya producido una transmisión de esta cepa. Ese es un proceso en el cual se analizan las muestras, se analizan en dependencia del país. Es un proceso que lleva una secuenciación, no es que sea un reactivo diferente, como también me han preguntado, ¿no? Sino que lo que se hace es una secuenciación, secuenciación donde se puede ver las mutaciones que puede tener ese virus, ese SARS-CoV-2 que se ha aislado ahí, que en comparación con las características de los que tenemos en Cuba desde que comenzó la pandemia. Eso, reitero, se identificó en este paciente, no ha tenido hasta ahora, no se ha identificado, vamos a expresarnos mejor, no se ha identificado que se haya producido una transmisión a punto de partida, y de todas formas en nuestros laboratorios, sobre todo el del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, el IPK, que es el laboratorio de referencia nacional, pues también continúa los estudios para identificar esta situación. Ahí hoy en la mañana leíamos también cómo Sudáfrica, ¿no?, decidió no aplicar la vacuna. Esto yo lo digo porque es algo que ha estado en inquietud por parte de la población. Ahora, con las nuevas cepas, lo mismo la de Sudáfrica o la que se identificó en Sudáfrica, vamos a decir las cosas como son, la que se identificó en Sudáfrica, la que se identificó en Gran Bretaña, la que se identificó inicialmente en Japón, inicialmente porque después de eso se ha identificado en muchos otros países. Y la preocupación es, bueno, pues estas nuevas cepas, al tener características tal vez diferentes, pues la vacuna que ya está producida, que se está aplicando, no es efectiva, no va a poder. Y hoy veíamos que Sudáfrica había tomado la decisión de no seguir utilizando la vacuna producida por la AstraZeneca, teniendo en cuenta que había visto que no lograba una efectividad, no lograba que realmente se tuviera una respuesta inmune importante. Esa es la situación. En Cuba, reitero, se sigue estudiando, pero se encontró eso en esa ocasión. La situación internacional también compleja. Demanda la atención de todos. Muy compleja. Todos quisiéramos, para qué engañarnos, ¿no?, que comenzara a bajar, sobre todo porque el ver que estos países, que muchos países que incluso han adoptado diferentes modalidades de cuarentena. Venezuela cierra una semana, trabaja, o sea, tiene actividades otros cierran completo, otros cierran algunas actividades, otros hablan de toque de queda, pero que todavía esto, además de las millones de personas que ya se informan diariamente que se han ido aplicando los diferentes tipos de vacunas que existen, bueno, pues no se ve todavía un impacto. Y de hecho ayer, en los 190 países y los 29 territorios que informan casos de COVID, pues ya más de 465.000 confirmados en un solo día. Esto hace que ya el acumulado de confirmados tenga la cifra esta elevada de 106.677.368. Fallecieron igual un número elevado de personas, 10.724 en el día de ayer. Uno lo dice rápido, pero son 10.724 que perdieron la vida en el día de ayer por la COVID-19. Y hace que la cifra de fallecidos pues ya sea de 2.326.819 fallecidos.
letalidad de 2,18%, como habíamos informado anteriormente. La región de las Américas, epicentro de la pandemia, prácticamente con el 45%, 44,99% de todos los diagnosticados en el mundo. Ayer 266.850 confirmados y la cifra que pueden ver ahí en pantalla de 47.996.818 diagnosticados. Fallecieron igualmente un número elevado de personas que hace que la cifra se incremente a 1.185.488 fallecidos en la región de las Américas y que la letalidad sea más alta que la del mundo, que es en este caso de 2,46%. Sigue en el mundo Estados Unidos a la cabeza con más de 27 millones de pacientes diagnosticados. La India le sigue después con más de 10 millones de casos diagnosticados. Le sigue Brasil con más de 9 millones y medio de pacientes diagnosticados. Rusia, Reino Unido, Francia, España, Italia, todos esos países con cifras de millones de casos diagnosticados. Con letalidades muy altas, Italia, México, Irán, Perú, y en las Américas, bueno, pues Estados Unidos a la cabeza, Brasil, Colombia con más de 2 millones, Argentina, México y Perú con más de 1 millón de casos confirmados. Y las letalidades más altas, pues México con una letalidad de 8,61%, Ecuador con 5,81%, Bolivia con 4,74% y Perú con 3,57% y Guatemala 3,61%. Esa es la situación del mundo. Reitero, Gisela, que todos quisiéramos ya empezar a ver una disminución del número de casos, porque eso indiscutiblemente traduce la efectividad de las medidas, la efectividad de la vacuna, que realmente vaya teniendo un control esta enfermedad, que ya, como también se ha comentado, en los próximos días, no, ya hace un año en el mundo, para nosotros en los próximos días, cumplimos un año de estar diagnosticando el día 11 de marzo, pero para el mundo ya hace un año y más que viene afectando con una morbilidad y con una letalidad que no logra tener un control efectivo que se vea en sus resultados. Usted ayer incluso trataba el tema de la inmunidad. Sí. Y muchos usuarios nos preguntaron después, bueno, ¿y dejará esta enfermedad alguna inmunidad? Ayer lo dijimos, ¿no? Realmente los estudios que se han hecho hasta ahora, los más optimistas hablan de que puede dejar hasta 6 meses de inmunidad. O sea que yo la padezco, me recupero y pudiera tener unos 6 meses de protección. Pero no es una inmunidad duradera, porque realmente los virus respiratorios es muy difícil que te dejen una inmunidad. Ha pasado con los virus de influenza, con el SARS, con el MERS, con el SARS, o sea, ha pasado con diferentes virus que han afectado en los últimos 20, 30 años a la humanidad, los de influenza siempre, pero bueno, que realmente no dejan una inmunidad y entonces requieren de inmunizaciones cada cierto tiempo para protegerlo. Aunque también está la versión de que la persona ya queda sensibilizada, yo me pongo en contacto con el virus, con los anticuerpos del virus y genero los anticuerpos, que realmente puedan ser efectivas, pero no se ha demostrado que tenga una inmunidad duradera como tal. Por lo tanto, que también nos han preguntado, no, ya yo padecí, ya yo tuve la enfermedad, ya no te tienes que seguir cuidando, porque tienes el riesgo de no haber desarrollado una inmunidad que sea capaz de controlarte
y que te vuelvas a enfermar nuevamente. Claro. Poner en primera fórmula, diríamos, el distanciamiento físico, porque sigue siendo una medida muy efectiva, evitar el contacto, el nasobuco, exactamente. Le propongo hacer una pausa en nuestro diálogo, doctor, porque tenemos directamente de Guantánamo un reporte que nos envía nuestro colega Miguel Reyes Mendoza, y es que el aumento de casos positivos en pacientes adolescentes en Guantánamo conllevó a la creación de un hospital de campaña para la atención priorizada. Ya se han dado 23 altas y se diagnostican 4 niños asmáticos crónicos, 2 con trombopatía y 1 operado de labio leporino. El clima laboral y la atención especializada del personal médico, algunos integrantes de la brigada Henry Riff, posibilita allí una recuperación satisfactoria de los pacientes. Tenemos el reporte. Con el quehacer de 3 integrantes de la brigada Henry Riff, ya sobrepasa el 50% de las altas clínicas otorgadas en el hospital para adolescentes positivos de COVID en la Escuela de Danza Alfredo Velázquez de Guantánamo. El centro tiene una capacidad de 50 camas, tenemos 22 niños y 4 padres que también, acompañantes de esos niños, están afectados por la COVID-19, que también reciben el tratamiento en nuestro centro. Al comportamiento clínico se suma el motivacional y psicológico a partir de la atención que reciben niños y padres con la enfermedad. El trato que han tenido hacia nosotros ha sido muy bueno, ya que cada vez que pasan visitas nos preguntan por nuestra salud. Siempre están pendientes a nosotros, tomándonos las temperaturas, tomándonos la presión, preguntándonos si nos sentimos algo fuera de lo normal. El trato que hemos recibido aquí en la institución es excelente. Eso es inconfundible. Los médicos se meran por la salud de todos los que estamos aquí. Agradecen al personal médico que les atiende y aconsejan a quienes desde fuera continúan con la poca percepción del riesgo ante la COVID-19. Esta enfermedad es muy dura y muy triste porque lo he sufrido. Yo y mi niñito. Le ha dado fiebre, dolores. Pero les exhorto a los cubanos que se cuiden y que tengan fe, que yo le decía a mi niñito, nosotros nos vamos a curar porque la medicina cubana sí se puede. Me pidieron disposición para trabajar en la zona roja y no dudé en aceptar, puesto de que, como digo yo, no hay satisfacción para un médico mayor que la recuperación de su paciente. Todo un colectivo que se propuso devolver sano a cada adolescente a su hogar. Prioridad de los guantanameros con este grupo etario que celebra ante el lente la seguridad de ser atendidos por un personal capaz y comprometido. Desde Guantánamo, Sandor Corbeira y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La más oriental de nuestras provincias, batallando allí por el control epidemiológico. Me comentaba incluso, doctor, el colega Miguel Reyes Mendoza, que se respira un ambiente muy agradable en este centro a partir de un sistema de trabajo que han implementado 3 integrantes de la Henry Riff y que han podido incidir en el control de la epidemia y sobre todo trasladando también prácticas, consejos a estas madres y a estos niños y adolescentes. Sí, es una experiencia que bueno, aquí se puso en Guantánamo. Todos estos videos son emotivos realmente, ¿no? Porque las cosas que expresan las personas que están allí, el agradecimiento, la recuperación, los consejos que dan muchas madres, muchos de los pacientes que han pasado la enfermedad y que lamentablemente todavía algunas personas, no sé si es que no ven los programas o si es que consideran que no. Yo me imagino que haya personas que digan, no, a mí no me va a entrar esto por determinadas razones, pero de verdad que son para reflexionar. Y esta experiencia que tú me comentabas que Miguel te refirió, pues realmente es una experiencia que se ha aprovechado en este y en otros centros, y no solo de adolescentes, en hospitales y demás, porque tenemos un número elevado de profesionales, médicos, enfermeros, que han cumplido misiones en diferentes países con la brigada Henry Riff, países que han estado en los momentos más de mayor transmisión de la COVID-19. Recordemos las brigadas que estuvieron en Turín, en Italia, y que era un momento en que la incidencia, la letalidad eran elevadas y indiscutiblemente acumulan una experiencia, aunque ya yo creo que sea difícil que un profesional cubano no tenga alguna experiencia, pero no es lo mismo que estar en un país
donde la incidencia es mucho más superior a las nuestras, la letalidad es muy superior, y que realmente acumulan una experiencia tanto para el proceder médico como para los consejos que se le puede transmitir a la población. Y esto Miguel refería que allí tienen 3 de estos profesionales de la brigada Henry Reeve, que indiscutiblemente su trabajo es de mucha valía por, reitero, la experiencia que acumularon lamentablemente en estos países con una alta transmisión de la enfermedad. Profesionales que transmiten sus experiencias, su sabiduría, todos sus conocimientos a partir de una experiencia también vivida en misión internacionalista, batallando de frente a la pandemia. Agradecerle, doctor, su presencia hoy en nuestro estudio. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles sobre la situación epidemiológica en el país. A usted, como siempre, dejarle nuestro mensaje de prevención. Utilice siempre el nasobuco, evite participar de aglomeraciones, mantenga la distancia y la desinfección constante de manos y superficies. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Nos vamos con imágenes, nos vamos con una nueva presentación. Muy buenos días.